Según Henry Fayol, que aparece como uno de los grandes referentes en cuanto a administración moderna, aunque él de moderno no tiene mucho, dijo que la palabra autoridad debe definirse en dos: lo que él llamó la autoridad legal y lo que él llamó la autoridad personal. Él insiste y teoriza esto haciendo eco que autoridad es el derecho que tienen algunas personas de dar órdenes y a la vez el poder de esperar de que estas órdenes sean cumplidas. A eso le llama él autoridad. Pero insiste en que hay dos tipos de autoridad: la legal y la personal, y recalca que la legal es la inherente a la posición. Esta sería inherente a la posición que se ocupa. Un típico ejemplo es un policía. Él nos detiene y usted no le va a preguntar: ¿y usted con qué autoridad me acaba de detener? Su posición le da dicha autoridad. Y si usted dice: no, a mí no, claro, cuando ve el arma que lleva es tremenda autoridad. Entonces, esa posición es lo que él llama autoridad legal. Dice que la autoridad personal, esta es distinta y que esta viene por tres virtudes inherentes a la persona: inteligencia, sabiduría y aptitud. Menciona entonces que para tener este tipo de autoridad se requiere inteligencia, sabiduría y aptitud. Por supuesto que no nos interesa crecer en nuestro cúmulo cultural respecto a lo que es autoridad como teoría administrativa, pero sí nos interesa porque los que tenían autoridad legal confrontaron a nuestro Señor respecto a su autoridad. Cuando digo confrontaron a Jesús, es que los fariseos, los sacerdotes y los escribas, que por supuesto tenían una autoridad inherente a su posición religiosa, les daba, según ellos, el derecho de preguntar a Jesús con qué autoridad él había limpiado el templo. ¿Recuerdan nuestro estudio de la semana anterior? Jesús limpió el templo y dijo: ustedes han convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. Claro que tuvo autoridad al hacer eso. Limpió y nadie se atrevió siquiera a detenerlo. Obviamente tenía autoridad. Los fariseos, enfadados, le confrontan: ¿usted con qué autoridad hace eso? A mí me emociona esta parte para aplicarla a mi propia vida, porque es buen momento para yo preguntarme: ¿quién quiere autoridad legal? Es algo que deberíamos respondernos en unos segundos, pero primero la parte bíblica, la más importante. Cuando Jesús es confrontado, Jesús da una respuesta partida en tres. Vaya la elocuencia de nuestro Señor, usando en primera posición el estilo retórico de los grandes oradores. Dicen los libros que es el estilo socrático. Yo no estoy de acuerdo, no fue Sócrates el primero en usarlo, que probablemente lo popularizó quizá, pero mucho tiempo atrás ya se ocupaba el estilo y nuestro Señor lo usó con mayor elocuencia que ninguno. Salomón era otro que acostumbraba en sus distintas disertaciones responder con otra pregunta. Así es que Jesús, haciendo eco de ese estilo, les respondió a los que querían saber con qué autoridad había hecho eso, en primer lugar, con otra pregunta. En segundo lugar, de forma increíble, que solo nuestro Dios puede hacerlo, con una elocuencia bárbara, construyó una parábola.
y finalmente les dio una profecía. ¡Wow! ¿Pueden imaginar? Sí, sabemos que se trata de Dios, pero aún haciendo eco de su estilo literario, alguien confronta su autoridad y él, en cuestión de segundos, responde de forma esquemática y de forma elocuente. En nuestro estudio de hoy, lo que vamos a hacer es tratar de correr con las tres, descubrir por qué nuestro Señor respondió con una pregunta, descubrir la parábola y finalmente dar la profecía. Eso en nuestro estudio de hoy titulado ¿Quién necesita autoridad legal? Vayan a Lucas capítulo 20. Evangelio de Lucas capítulo 20. Nuestro estudio de hoy, ¿quién necesita autoridad legal? Capítulo 20, Evangelio de Lucas, vamos al verso 1. Por favor, se ponen de pie para mayor reverencia a la lectura. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, vaya el poder de autoridad legal tripartito, y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿y por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos va a apedrear, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo, estoy sonriendo porque puedo imaginar la cara de tontos, mientras decían, no sabemos nada. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Oramos. Señor, te ruego tu Espíritu hable a nuestras vidas y que podamos crecer en el estudio de tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Pueden tomar su asiento. Gene Edwards, en su libro El perfil de tres monarcas, se refiere precisamente a la autoridad legal y lo hace con terrible sarcasmo e ironía. Él dice que la autoridad es un concepto inventado por los ancianos para irse temprano a dormir. En simple español, él se está burlando y diciendo que los que reclaman autoridad es porque no tienen ninguna. Y vaya que suena, insisto, los que reclaman autoridad es porque no la tienen. Aquellos que tienen la autoridad personal, que viene con la sabiduría, con la inteligencia y con la aptitud, no necesitan reclamar autoridad alguna. ¿Por qué? Porque son valores inherentes que el mundo respeta. Ahora yo pregunté en el título de nuestro estudio, ¿quién necesita la autoridad legal? Si Gene Edwards tiene razón, solo los ancianos para ir temprano a la cama, o concluyan ustedes respondiendo, y no es que yo estoy al estilo de responder con preguntas, pero se me viene a la mente esto. Sí tengo autoridad inherente a mi posición como papá ante mis hijos, pero temo que esa autoridad me va a dar el derecho que ellos la sigan siempre y cuando yo tenga que pagar sus cuentas o a ellos les interese algo que yo puedo darles. Pero si esa es la única conveniencia que ellos siguen, eso no va a durar. En contraste, si yo tengo la autoridad personal sobre ellos, y esa no viene por mi posición o por mi chequera, esa viene por la inteligencia, la sabiduría y la aptitud. Y los tres son valores que vienen del temor a Dios. A mis hijos no les importará mi chequera si tengo una pizca de esos valores que vienen por el temor a Dios.
Y en conclusión yo me pregunto, ¿quién quiere la autoridad legal? Bueno, diría, solo aquellos que temen no conseguir la autoridad personal. Y a lo mejor en su posición laboral, a lo mejor en su posición de gobierno, a lo mejor como empresario o hombre de negocios o mujer ejecutiva, usted necesita esa autoridad legal inherente a su posición. Pero en lo importante de la vida, ¿quién puede querer eso? De allí que usted y yo deberíamos esforzarnos y pedir a Dios la inteligencia, la sabiduría y la aptitud. Y los tres, Salomón enseña que solo vienen por el temor a Dios. La inteligencia puede venir envasada como un valor aparte, pero jamás sumado a la sabiduría sin el temor a Dios. E igual aptitud. Vaya que si algo sabio hicimos esta mañana fue venir a la casa de Dios, a adorarlo y a pedirle un poquito de sabiduría, inteligencia y aptitud. Ahora que entendemos la autoridad de Jesús, y supongo ya todos están claros que ni debemos preguntarnos con qué autoridad Jesús hacía estas cosas, porque de una vez puedo decir, lo hacía con la autoridad de ser Dios. Tenía la sabiduría de Dios, tenía la inteligencia y tenía la aptitud, tenía todos los derechos para hacer lo que hizo. Bueno, pero la pregunta sería, ¿por qué involucró a Juan en su respuesta? Ya ustedes leyeron. Él respondió preguntando, díganme con qué autoridad Juan hacía las cosas que hizo. Ellos sabían muy bien, si decimos que era de los hombres, estos nos van a apedrear, porque el pueblo reconocía a Juan como un profeta de Dios. Y si decimos que la autoridad era espiritual, entonces nos va a avergonzar porque nos dirá por qué no lo seguisteis. Además, Juan sometió su autoridad a la autoridad de Jesús. Así es que si nosotros decimos que Juan tenía autoridad espiritual, estamos reconociendo que Jesús tiene autoridad espiritual. Vaya tontos. Quisieron confrontar a Jesús y dejarlo muy mal parado frente a la congregación, y una vez más Jesús les deja en muy mala posición a ellos. Ellos hicieron como que no sabían qué responder. Su soberbia, su altivez era mayor que su inteligencia y su sabiduría, porque si un poco de inteligencia, sabiduría y aptitud hubiesen tenido, hubiesen reconocido su error, se hubiesen avergonzado, al menos de forma académica hubieran dicho, maestro, nos pusiste en una bifurcación, no sabemos qué responderte, sentimos haberte interrumpido. No, su soberbia y su desinterés, que por cierto, con frecuencia pienso que esa indiferencia es el común denominador de algunas personas que vienen a las iglesias. En realidad sí quieren escuchar, pero no están interesados en poner en práctica lo que escuchan. Y si los predicadores tuviéramos la oportunidad de preguntarles uno a uno, creo que no sabrían qué responder. Estoy diciendo que si yo me bajo ahora de este lugar y le pregunto a usted que no ha querido reconocer a Jesús como su Señor, y le pregunto ¿por qué no quiere hacerlo?, usted no va a tener una respuesta sensata que dar. A no ser que me diga quiero seguir en mi pecado y viviendo con la mujer que no es mi mujer, quiero seguir en un negocio que raya los márgenes de la decencia, quiero hacer mi vida como a mí me da la gana. Si esa es su postura, pues entiendo. Pero aún con todo y ello dudo mucho que usted esté orgulloso de decirlo así. No tiene respuesta sensata. Como tampoco tendría respuesta sensata si yo me bajo y le pregunto a aquellos que no están involucrados sirviendo en ningún ministerio a nuestro Señor, pero ¿y por qué no lo hace?
No tiene nada que decir. ¿Por qué no se bautiza? Es simple y sencillamente la misma actitud de estos. Su altivez les hace hacerse los indiferentes cuando en realidad no tienen nada que responder. Jesús les dijo, bueno, entonces yo tampoco les digo con qué autoridad hago esas cosas. Y es una forma de confrontarnos a usted y a mí ahora. Usted quiere respuestas, responda esto antes. Pero Jesús no paró allí. En realidad Él en su misericordia no tenía como propósito principal avergonzar a los fariseos. Su propósito era enseñarnos a nosotros y hacernos crecer. Entonces compuso una hermosa parábola que por cuestión tiempo la vamos a interpretar de una vez. Así es que vayan con su vista hasta el verso 9. Tendríamos que leer hasta el verso 17. Vamos a irla leyendo y de una vez ustedes me van a ir dando los simbolismos. Los voy escribiendo en la pizarra y así luego nomás ponemos lo que cada uno de estos símbolos significa. ¿Entienden lo que vamos a hacer en la segunda parte? ¿Sí, amén o no amén? Bueno, vamos entonces, capítulo 20, verso 9. Vas leyendo versículo del 9 en adelante y ustedes me van interrumpiendo. ¿Cómo me van a interrumpir? Cuando encuentren un símbolo, levantan la mano. ¿De acuerdo todos lo que vamos a hacer? Adelante, Frank. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña y arrendó a labradores. Pare ahí. Godo, viña, primer símbolo. Y se ausentó por Pare, porque sí. ya hay otro. Okay. ¿Nadie descubrió el otro símbolo? ¿Sí? Labradores. labradores. Siga. Y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores. Siervo. Siga. Para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo. Mas ellos a este también. ¡Vamos! Siervo. ¿No encontraron el otro? Otro siervo. Ese no es un siervo, este es otro siervo. Siga. Mas ellos a este también golpeado y afrentado le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo. El tercer siervo. Siga. Mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Pare. Hay otro símbolo. El señor de la viña. Señor de la viña. Siga. Quizá cuando le vean a él, el hijo también, el hijo amado. Eso. Les está ayudando Frank. El señor del hijo de la viña. Siga. Quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto, mas los labradores, al verle, discutían entre sí, diciendo, este es el heredero, venid, heredero. ¿El heredero? Es No, el hijo. pero no, ya está el hijo. Siga. Venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. ¿Hasta ahí? ¿Ese es el 17? Falta. Sí. Siga. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Vamos, ¿no encontraron el último? Piedra. Piedra. Aquí, 8. Bueno, gracias, Frank. ¿Qué vamos a hacer ahora? Simple y sencillamente escribir lo que creemos representa cada uno de estos símbolos. Así que corramos. La viña. Nada. ¿Qué representa la viña? ¿Cuál pueblo? Israel como nación.
Dios les dio la tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel, para que fueran ¿qué cosa? Luz a las naciones, el ejemplo espiritual a naciones paganas. Ellos no lo hicieron. Ellos usufructuaron la viña como les vino en gana para su fin egocentrista. Sigue. Los labradores, ¿quiénes son? Levanten la mano. ¿Quiénes son? Los líderes espirituales, aunque en términos generales serían los judíos. Y por supuesto, en este caso, los escribas y fariseos, que eran quienes ellos estaban confrontando. Luego, ¿quién es el siervo? Por cuestión de tiempo les voy a ayudar. La ley. ¿Quién es el otro siervo? Los profetas. Ignoraron todo lo que Moisés escribió. Y luego ignoraron todo lo que los profetas les advirtieron. Y finalmente, ¿a quién ignoraron? A Juan el Bautista. No pasen de largo que Jesús involucró a Juan en esta estructura literaria. Entonces, al tercer siervo que ignoraron fue a Juan. ¿Quién es el Señor de la viña? Nuestro Señor, Jesús. ¿Quién es la piedra? Nuestro Señor, pero ya en el aspecto profético. Bueno, ¿entendieron la parábola? Todo el que cayere sobre aquella piedra, ¿será qué? Mas sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Leamos también el 17 de nuevo. Pero él mirándolos dijo, ¿qué pues está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ahora lo pondré en un español más nuestro. Ustedes, los labradores, rechazaron al Padre cuando rechazaron a Juan el Bautista, porque el Padre le envió a él. Luego, no les bastó y rechazaron al Hijo, que se convertiría en la piedra angular. Y saben, todo eso les era perdonado. Dios estaba dispuesto a perdonarles, rechazarlo a Él. El Hijo estaba dispuesto que también lo rechazaran a Él. Pero no les bastó, y cuando su Espíritu Santo vino y constituyó la iglesia de Cristo, también rechazaron al Espíritu Santo. Y como ejemplo, por eso digo en forma profética, la lapidación de Esteban. Eso no les será perdonado. La profecía es que si ellos rechazaron el Evangelio, ahora tendrán que pagar la consecuencia. Es triste pensar que con todo lo que hoy día conocemos sobre la Escritura, con el testimonio que tenemos alrededor del mundo, ¿qué poder humano puede conquistar a chicos de 60 naciones del mundo para ir y predicar el Evangelio de Jesús? Y les repito, ¿qué poder humano? Usted o yo como papás, a veces no tenemos la habilidad de conquistarles a que hagan lo que está frente a sus narices. Menos se podría, humanamente hablando, enamorarles para algo así. Bueno, ejemplos tenemos por doquier. La mayor parte de nosotros vinimos también a la iglesia invitados por un amigo a quien hemos visto ser testimonio de lo que Jesús ha hecho en su vida. Cómo Dios ha cambiado su vida. Pero aún con la suma de toda la evidencia abrumadora frente a nuestros ojos, hay personas que siguen rechazando a Jesús. Es más, temo que esta mañana, y lo digo con tristeza,
Habrá personas que mantendrán su altivez al cielo, no doblegando su corazón a Jesús. La profecía es que esa piedra que están desechando se convertirá en la piedra que desmenuzará, es decir, que le condenará. Porque rechazar a Jesús como Dios es un pecado imperdonable. Simultáneamente eso es blasfemar contra su espíritu. Y eso es imperdonable. ¿Por qué no rendir su corazón a Jesús? Inclinamos el rostro. Señor, gracias por hablarme.